La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Un caluroso saludo para toda la amable audiencia de su programa, La Última Llamada TV. Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por su fiel y amable sintonía a su programa. Dicho sea de paso, este es el primer programa en el año 2017 y daremos gracias al Señor por su amable misericordia, por su amor, por su bondad con que nos mantuvo el año pasado. Y en esta oportunidad estaré dando inicio a una nueva serie de mensajes bajo el título principal, El Poder de la Cruz. Ese será el mensaje, el tema general de las próximas 3 o 4 segmentos que estaremos compartiendo bajo este tema. Y quiero darle las gracias a mi hermano Alex, a la hermana mía, los técnicos que nos han estado ayudando el año pasado, y gracias al Señor que en este año seguimos en pie una vez más. Así que sin más atraso, quiero en primer lugar dar la introducción a lo que estaré hablando en esta oportunidad. Y hoy estaré hablando con respecto a lo que es el rechazo de la religión y el rechazo de la cruz. El tema general es el poder de la cruz. Y tendré unos 3 a 4 segmentos con respecto a lo que es el poder de la cruz. Pero en esta oportunidad estaré hablando con respecto a lo que es la religión y la cruz. El rechazo que existe entre la religión, el religioso y la cruz de Cristo, el verdadero evangelio. Y para ello yo quiero tomar dar lectura a lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Capítulo 1, versículo 18 será donde daremos inicio con la lectura de la palabra. Y la palabra la leemos de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hasta ahí nos quedaremos con esta primera porción de la lectura. Cuando el apóstol Pablo está escribiéndole no solo a los corintios, pero en todas sus cartas, el apóstol siempre, uno de los temas más principales y más importantes del apóstol Pablo en sus escritos, en las 16 cartas que él escribió, fue lo que es conocido como el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia y el evangelio de la cruz. Pablo fue uno de los hombres de Dios, de los apóstoles, de los predicadores, en el cual siempre él estuvo hablando con respecto a lo que era el poder de la cruz, a lo que significaba ese acto glorioso y maravilloso de que Dios, nuestro Dios todopoderoso, tomó forma de hombre, vino a la tierra para caminar con nosotros, para vivir con nosotros, pero no solo para vivir entre nosotros y vivir con nosotros, sino también mostrarnos que a través del sacrificio que Él voluntariamente estaba tomando y había decidido, Él iba a traer salvación a la humanidad, iba a traer salvación al hombre.
iba a poder cerrar ese espacio, servir como el puente entre el pecado y la naturaleza caída del hombre y la santidad de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, viene con ese propósito, viene con el propósito de unir estas dos identidades, el hombre caído y la santidad de Dios Padre que nos creó. Entonces, ese es el mensaje poderoso que el apóstol Pablo en todos sus escritos está mencionando al Cristo crucificado, mencionando el hecho de que Él no se gloría del hecho de que Él es un hombre inteligente, un hombre muy estudioso, un hombre con mucha sabiduría. Es obvio que el Señor usó esa sabiduría que el apóstol Pablo tuvo para que pudiera escribir todos estos escritos, esas 16 cartas que Él, a través de la inspiración del Espíritu, Él pudo escribir. Ahora bien, el tema que quiero tocar en esta oportunidad es el rechazo de la cruz. Porque hay un choque, si le podría llamar de tal manera, hay un choque entre la religión y el mensaje de la cruz. Y quiero hablar de ello. Entonces, uno de los, yo diría, de los asuntos más importantes y más relevantes que podemos ver y leer a través de los 4 evangelios y a través de todas las cartas del Nuevo Testamento, es que podemos ver cómo el Señor Jesús, uno de los temas que a Él le puso más importancia. La importancia siempre fue el centro, el punto cardinal del evangelio es la salvación. Cristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros, como raza humana, como sociedad y como generaciones. El hombre perdió esa comunión, ese vínculo entre Dios Padre y el ser humano. Entonces Cristo vino, en primer lugar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a proveer salvación. Pero cuando Cristo llega al escenario, este hombre llamado Jesús de Nazaret, cuando Él llega al escenario, llega a Jerusalén y comienza a predicar su evangelio, comienza a hablarle a las masas de quién era Él. Uno de los problemas más grandes que el Señor tuvo, el problema del Señor no fue con la élite política de aquel tiempo, no fue con los pecadores, no fue con los borrachos, no fue con las prostitutas, no fue con los ladrones, no fue inclusive ni aún con los asesinos. El Señor Jesús, el choque más grande que hubo en aquellos tiempos entre Cristo y la religión establecida fue el hecho de que el Señor siempre se dirigió a este grupo religioso. Escúcheme bien, una de las palabras más duras, y yo diría las palabras más pulverizantes que salieron de la boca del Señor y de la boca de Juan el Bautista con respecto a este grupo que llevaba por nombre los fariseos, saduceos, herodianos, asenios. Habían tantos grupos religiosos, pero el grupo más conocido entre los grupos religiosos fue el grupo de los fariseos. El Señor se dirige de una manera directa. El choque más grande que el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación tuvo con lo establecido de aquellos tiempos fue con la religión. Si me escuchaste bien, fue con la religión. El Señor se refiere a este grupo de fariseos, a los llamados fariseos,
Y la palabra fariseo nosotros la podemos encontrar en los diccionarios y podemos buscar y ver de diversas maneras la podemos, ¿qué diría yo?, explicar. Pero la manera más fácil, para no tomar mucho tiempo, es que la palabra fariseo viene del verbo apartar. Entonces, los fariseos se consideraban apartados. Eran los apartados, los separados. Entonces, ellos tomaron este aspecto religioso y se olvidaron de que los 10 mandamientos, porque esto es algo poderoso de entender para todo aquel que está infiltrado en esta masa religiosa. Porque es un vínculo vicioso que cuando entras en él no puedes salir, no encuentras la salida. Y te voy a explicar uno de los serios problemas. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando el Señor le habla a Moisés y le da los mandamientos en el monte de Sinaí, todos nosotros, no hay una persona, yo creo, en el planeta Tierra que diga ser religioso y que diga ser cristiano o que diga ser, llámese lo que se llame, de cualquier religión. Si han leído la palabra, ellos saben que el Señor le dio a Moisés 10 mandamientos. Escúchame bien, 10 mandamientos. Entre esos 10 mandamientos, entre el tiempo de Moisés al tiempo de Jesús, los fariseos, este grupo preeminente religioso de aquella era, los fariseos, de esos 10 mandamientos, habían sacado 632 mandamientos. Sí, me escucharon bien. Los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés, el religioso dijo, me parecen bien, yo creo que está bien, el Señor está bien. Pero, ahí es donde entra la religión. Esta palabra, pero, es lo que el hombre, el ser humano, siempre ha querido hacer cuando hablamos de lo que es la palabra, la divina inspiración de la palabra. Entonces, los fariseos dijeron, los 10 mandamientos están bien, está perfecto, no hay problema. Se me hace que es una buena idea. Me atrevo a decir, ahí estoy poniéndole palabras a los fariseos y que me perdonen, si algún día los veo en el cielo. Ellos dijeron, los 10 mandamientos están bien, pero a nosotros se nos hace necesario el poder y tener que agregar estos otros mandamientos. Escúchame bien. Desde el tiempo que se le dio la ley escrita a Moisés en el monte Sinaí, al tiempo de Jesús, han pasado un periodo de 2500 años. En estos 2500 años, el pueblo judío, a través de las generaciones y a través de sus diversos líderes, llámense profetas o llámense jueces, hasta llegar al punto de Jesús entra al escenario religioso. Cuando Jesús llega, ellos ya los 10 mandamientos que el mismo Señor les había dado en el monte Sinaí, ahora ellos le han agregado 622 más. Entonces, cuando hablamos de la religión, y por eso estoy hablando de este tema, el rechazo, el choque que existe entre la religión y el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el mensaje que Cristo vino a dejarnos. Él vino a traer el mensaje que es simple y sencillo. El mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje de la cruz es tan simple y tan sencillo que toda persona tiene que entender, y no hay excusa alguna para que alguien diga, es que a mí las predicaciones se me hacen, qué sé yo, difícil, se me hacen muy teológicas, se me hacen muy rituales. Dicho sea de paso, no hablamos en latín.
hablamos en el idioma en que tú nos puedes entender. Y el mensaje radical de Juan el Bautista, el mensaje radical del Señor Jesús fue simple y sencillo: arrepentíos, convertíos, arrepentidos y convertidos. Ese fue el mensaje de la cruz. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque en el arrepentimiento hay una división, hay un choque entre la mente arrepentida y la mente religiosa. Arrepentimiento indica y quiere decir un cambio completo, un cambio total de mente. En otras palabras, cuando tú te arrepientes, hemos llegado a reconocer de que sí le hemos fallado al Señor, de que sí nos hemos apartado de lo que son las órdenes divinas que encontramos en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, es porque nos hemos dado cuenta de que que nosotros mismos, con nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad humana, jamás podremos llegar a ese punto que se llama arrepentimiento, porque eso indica un cambio de mente total, un cambio de rumbo total. Ahora bien, ¿por qué allí existe un choque? Existe el choque porque ahora el arrepentimiento no puede llegar a la mente del religioso, porque el religioso piensa de que él mismo tiene la habilidad o capacidad para poder hacer algo por sí mismo y poder llegar y presentarse ante el Señor. En otras palabras, es lo que se conoce y se le llama la justicia propia. Y quiero extender un poco más acerca de lo que es la justicia propia. El fariseo, si no me equivoco, el fariseo cuando está en el templo, el fariseo llega al templo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Escucha bien lo que la palabra dice, que oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como con los recaudadores de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Escucha bien, esta es la mente del religioso. En el religioso sale a relumbrar el yo. Yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos, yo doy mis ofrendas, yo me sacrifico, yo hago tantas cosas para agradar al Señor. Entonces, en la mente del religioso, la palabra yo es la que tiene mayor importancia. Es el común denominador, el yo. En la mente del arrepentido y convertido es algo diferente. Este publicano que estaba a la par de este fariseo, él clamaba y decía: Señor, ten misericordia de mí, yo pecador. Él comenzó a decir: ten misericordia de mí, pecador. ¿Qué es lo que este hombre estaba demostrando? Estaba demostrando el choque que existe entre el mensaje de la cruz y el mensaje del religioso. El religioso, él es el que puede. El religioso, él es el que se justifica. Es más, muchos religiosos piensan que van a llegar al cielo por lo que ellos hacen y han hecho o están haciendo. Sí, me escucharon bien. Y a lo mejor quizás voy a pisarle los tobillos a muchos de mis amados hermanos allá en las iglesias, en mi patria, El Salvador, y en los diversos lugares de Sudamérica y Latinoamérica, Centroamérica. Pero muchos de estas iglesias están predicando un evangelio que no incluye a Cristo, un evangelio que no incluye la cruz y el sacrificio de Cristo. Están predicando un evangelio que incluye lo que tú haces, lo que ellos hacen o lo que ellos no hacen.
Y yo quiero decirte una gran realidad y una gran verdad. El evangelio es tan simple y sencillo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Una mente arrepentida y una mente convertida. Ahora bien, hay una gran diferencia en la cual y por la cual este contraste entre el religioso y el liberal, porque a uno se le llaman liberales y a otros le llaman religiosos, pero hay un contraste en ellos, y este contraste es de que la palabra del Señor es simple y sencilla. Arrepentíos, cambio de mente, cambio de rumbo. En otras palabras, para donde tú vas no es el camino. Tienes que hacer un stop, pararte y tomar un rumbo diferente. Esa es la razón por la que en el capítulo 16, y versículo 6 del libro de Jeremías, Jeremías hace esta exclamación y dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Una cosa es que tú preguntes por el camino verdadero. Otra cosa es que después de que recibas la respuesta de cuál es el verdadero camino, tú sigas por él. Dicho sea de paso, en el versículo 7 de ese mismo capítulo en Jeremías, el libro de Jeremías, ellos dijeron: no lo haremos. Entonces, es importante conocer la verdad, pero es más importante ir tras la verdad y seguir la verdad. El problema que ahora tenemos entre estos dos grupos, entre la religión, el religioso y la verdad, es que la verdad choca. Porque la verdad te hace cambiar tu mente de una manera, un giro del 90%. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Ahora bien, el Señor continúa y dice: arrepentíos y convertíos. Una cosa es que tú te arrepientas, otra cosa es que tú te conviertas. Porque hay muchos arrepentidos que no están convertidos. Pero ¿cómo puede ser eso? El Señor le dijo a sus discípulos, escúchame bien, quiero que me sigan muy bien en esto. Hay muchas personas que conocen la verdad, pero no son libres. Siguen siendo esclavos de la mentira y esclavos del pecado. Escuche bien. Jesús le dice a sus discípulos, estas son las palabras del Señor. Y Jesús le dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mis mandamientos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas son las palabras del Señor. Entonces, hay personas que conocen la verdad. Los religiosos, lo crea o no, los religiosos conocen la verdad, pero no han sido libres, no son libres. Ahora, ¿por qué no son libres? Porque la verdad choca con la religión. La verdad el mensaje de la cruz choca con la religión. Porque en la cruz no hay justificación propia. En la cruz no existe el yo. En la cruz no existen sacrificios. En la cruz no existe el yo hice, yo hago, yo estoy haciendo. Mira lo que yo hice el año pasado. Muchas personas, es más, muchos cristianos viven de lo que hicieron hace 5 años. Yo me he encontrado a muchos de ellos y dicen: ay, hermano, fíjese, me gustaría contarle, yo me acuerdo hace como 10 años, y comienzan a decirme cosas que el Señor hizo con ellos hace 10 años. Y a veces por respeto yo les digo: ¿y ahora qué está haciendo? ¿Está haciendo algo más grande el Señor? Están viviendo del pasado. Y la palabra dice que nosotros somos como la aurora, que vamos para adelante. Vamos de gloria en gloria. Vamos de triunfo en triunfo. Los problemas van a llegar. Es más,
En este momento a lo mejor yo le estoy hablando a muchas personas que se sienten derrotados. La derrota te va a llegar. Oh no, hermano, la derrota no me llega a mí porque yo soy un hijo del rey. Yo soy una princesa, hija del rey. Seas princesa, seas príncipe, seas quien tú creas que eres, los problemas te van a llegar. Es más, hasta una derrota te puede llegar. Pero sabe una cosa, más poderoso es el que ha prometido que está contigo, pero te está pasando por esa prueba porque quiere saber quién eres tú. ¿Has creído en el Cristo crucificado, en el Cristo que Pablo está presentando? Y dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué a veces piensan de que nosotros somos extremistas, que somos radicales? Porque la palabra de la cruz para ellos es una locura, pero para nosotros, dice Pablo, es salvación. Y no solo es salvación, sino que es poder de Dios. El apóstol Pablo también menciona en el libro de Romanos capítulo 1, el versículo 16, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios, ¿sabes para qué? Pablo lo explica y dice, para salvación. Para salvación. Entonces, esa mente religiosa, esa mente que siempre está entreponiendo entre la cruz y el sacrificio de Cristo, siempre está entreponiendo, es que yo ayuno, es que yo soy la única hermana que llega, que ayuna 2 veces a la semana, yo soy la única hermana que estoy en todas las vigilias, yo soy la única hermana o hermanito que estoy en todos los servicios, yo no pierdo un servicio, y siempre el yo. En la segunda parte, después de que tomemos un pequeño corto, estaré hablando de lo que es el origen, de la religión. ¿A dónde comenzó este choque entre el verdadero mensaje de la cruz, el mensaje que restaura, el mensaje que cambia, el mensaje que te da nueva fuerza, el mensaje que te da vida, el mensaje que te da esperanza? Es más, el mensaje que hace de un hombre salvaje a un corderito, a un siervo de Dios, un hombre de Dios. Ese mensaje es el mensaje que el apóstol Pablo está diciéndonos, que el mensaje de la cruz es locura para muchos, pero para ti y para mí, esto es nosotros, dice Pablo, nosotros los que somos salvos, esto es poder de Dios. Y luego el Señor viene y reta, y el Señor dice, ¿a dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este tiempo? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los sabios? ¿Sabes una cosa? Entre los fariseos y los escribas fueron el grupo que más resistencia puso, no solo al mensaje de Cristo, al mensaje de la cruz, sino que fueron los hombres que trataron de causar más daño después de la muerte y ascensión de Cristo. Cristo había sido llevado, exaltado hacia los cielos, y estos hombres todavía seguían tratando de poner una imagen negra con respecto a lo que fue la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Porque sabes una cosa, el poder del evangelio, el poder del cual el apóstol Pablo está hablando, el poder del evangelio radica en 3 cosas. Radica en la venida y vida de Cristo, radica en la muerte y crucifixión de Cristo en la cruz, y también radica en la resurrección de Cristo de la tumba. Esa tumba está vacía, y con ello es lo que da la demostración del poder de Dios para nuestra salvación. El Cristo que llegó y fue a lo profundo de la tierra y le predicó a estos espíritus que estaban encarcelados. Él predicó y tomó la cautividad y la llevó con él. Tomó a los cautivos y los liberó. Así como el Señor hizo ese milagro, hizo ese prodigio allá en el fondo de la tierra, así el Señor ha hecho esos prodigios y esos milagros en nuestras vidas. Y lo podemos ver a través de la historia, a través de los últimos 2000 años,
como este mensaje radical, este mensaje que a veces es considerado como una locura, este mensaje que ha cambiado y ha transformado a millones y millones de seres humanos alrededor de todo este planeta Tierra. Bendita la gracia, bendita la misericordia del Cordero de Dios. Tomaremos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda parte de lo que es el tema general, el poder de la cruz, y en esta ocasión estamos hablando del choque, el rechazo entre la religión y la cruz. Que el Señor me lo bendiga. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimallamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimallamada.com. Bienvenidos una vez más. Muchas gracias, amados hermanos, por su amable sintonía y por permanecer con nosotros después de este breve corte. Estamos en el tema, en la serie del tema general, el poder de la cruz. Este es el tema general en el que estaremos hablando por los próximos 2 o 3 semanas, 3 a 4 semanas. Estaremos hablando acerca de lo que es el poder de la cruz. En esta oportunidad estoy hablando acerca de lo que fue y lo que no solo fue en aquel tiempo, sino que existe y ha existido a través de las décadas, a través de los siglos, lo que ha sido el choque, el rechazo entre la religión y el mensaje de la cruz, entre la religión y Cristo. Y en este segundo segmento quiero hablar acerca de lo que son los orígenes de la religión. Alguien dirá, bueno, ¿y de dónde proviene la religión? ¿O qué es religión? Entonces, para darle respuesta a esta incógnita, en primer lugar, religión, el simple significado de religión, porque todos somos religiosos. O sea, cuando yo me refiero a los religiosos, el choque entre los religiosos y Cristo, no me estoy refiriendo a cierto grupo en particular que les estoy llamando religiosos. Porque escúcheme bien, religiosos, todos nosotros somos religiosos. Hay algo que se llama la necesidad o ese vacío que existe que existe en el ser humano. Hay algo que nos hace sentir incompletos en nuestro ser. Entonces, la necesidad de buscar a ese ser supremo y divino en nosotros es lo que nos hace ser religiosos. Ahora bien, cuando hablamos de religión y el choque entre la religión y el mensaje de la cruz, ¿de dónde viene la religión? ¿O desde cuándo nosotros podemos tener una recopilación de lo que en sí es la religión? Y para ello yo creo que es necesario que nos vayamos brevemente, porque no quiero detenerme mucho ahí, brevemente a lo que fue allá en el libro de Génesis, capítulo 4 en adelante, y estaremos hablando un poco acerca de lo que fue la historia de Caín y Abel. Y en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 3 del libro de Génesis, la palabra del Señor nos dice de esta manera: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Religión, amados hermanos,
y pueblo que nos escuchas, amigo, que tal vez en esta ocasión tienes la oportunidad de estar en sintonía a través de la radio o a través de la televisión. La pregunta es, ¿qué es religión? ¿Y por qué la religión choca con el mensaje de la cruz, con el mensaje del evangelio? Y es muy sencillo. La historia que hemos leído en el libro de Génesis, la historia de Caín y Abel. Cuando estos hombres eran niños, yo tengo la plena seguridad y la plena confianza que Adán y Eva hablaron con ellos con respecto a lo que era la forma adecuada y la forma en la cual ellos tenían que presentarle una ofrenda al Señor. No me cabe duda, y no existe la mínima duda en mi corazón, de que estos dos hombres o jóvenes, cuando llegó el tiempo y andando el tiempo, en otras palabras, pasando el tiempo, después que Adán y Eva los habían crecido, después que Adán y Eva y el mismo Señor les había hablado y había establecido una manera de cómo presentar una ofrenda ante Él. Entonces, la religión es lo que contradice a los mandatos divinos de Dios. El Señor había estipulado desde el principio, cuando Adán y Eva comenzaron, se sintieron desnudos, ellos buscaron una religión. Escúcheme bien, esto es algo poderoso y importante. Ellos buscaron una manera como cubrir su desnudez. En otras palabras, cómo cubrir su pecado. Entonces, la religión eso es lo que hace. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Fueron y consiguieron unas hojas y comenzaron a taparse. Pero el Señor ve su desnudez, el Señor ve su pecado, y el Señor le pregunta, y esto es lo que la palabra del Señor, el verdadero mensaje de la palabra, esto es lo que corta como esa espada de dos filos que penetra el corazón, la mente, penetra a los pensamientos del hombre, y dice la palabra que llega tan profundo que aún corta las coyunturas y los tuétanos de los huesos del ser humano. Ese es el poder del evangelio. Por eso es que Pablo dice que su palabra, esta palabra, es poder de Dios. Entonces, cuando ellos se ven desnudos, ellos vienen y comienzan a buscar hojas para taparse, para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Ahora llega el tiempo que estos dos hombres, estos muchachos, están aptos y listos para presentar una ofrenda. Y yo quiero decirte en esta manera, en esta tarde, en esta oportunidad, y de una manera contundente, sin miedo a equivocarme, que tanto Caín como Abel sabían exactamente la manera correcta y la manera apropiada, la manera establecida por el Dios Todopoderoso, por Jehová de los ejércitos, el que se comunicaba y se comunicó con sus padres directamente junto con ellos. Ese Dios Todopoderoso había estipulado y había determinado una sola manera cómo presentar ofrenda ante el Señor. Mas sin embargo, Abel toma de los de las ovejas el más gordo, la más gorda, y presenta su ofrenda. Caín dijo: no, yo voy a presentar mi ofrenda a mi manera, a mi gusto, como a mí me parece. Estamos viendo, podemos ver aquí el enlace, la conexión que existe entre la religión y los mandatos de Dios, el evangelio, la palabra. Cómo ellos chocan y se contradicen. El religioso dice: yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, yo doy ofrendas,
yo hago esto, yo visito los presos en las cárceles, yo voy y doy limosnas, yo voy a darle comida a los pobres. Y ahora, especialmente hoy en estos días, en los días cibernéticos en que vivimos, donde la tecnología es tan grande, es tan poderosa, que hemos llegado al punto de que esta tecnología que ahora está a nuestra disposición para poder llevar el mensaje de una manera global y tal vez de una manera más rápida, para poder llegar a diversos puntos del mundo, a diversos países, a diversas naciones, a diversos continentes, en una manera rápida e instantánea. Bendito sea el Señor, porque muchos de nosotros estamos usando esta tecnología para llevar este mensaje. Pero a mí me da tristeza, muchas veces me siento hasta enojado, y voy a ser honesto, me enojo cuando miro hermanitos y hermanitas que se hincan a orar y ahí están con su celular tomándose un selfie, aquí orándole al Señor. Y se van allí al mercado, al mercadito, y compran una pupusa y van y se la dan a un hombre, a una mujer, a un niño, qué sé yo, necesitado, allí en la esquina, ahí tirado en la calle. Pero antes de dársela, se toman un selfie aquí ayudando a la comunidad. Amados hermanos, ese no es el punto. Eso es lo que al Señor no le agrada. Abel sabía y entendía la manera de cómo llevar este mensaje y cómo llevar esa ofrenda al Señor. Caín dijo: no, yo la voy a llevar a mi manera, como a mí me gusta, bajo mis términos y reglamentos. Eso es religión. Y desde ese momento, la corrupción del corazón del hombre siempre ha ido cada día avanzando y avanzando y avanzando, porque al igual que todas las cosas, el pecado es progresivo. No comienza así de una sola manera. Es progresivo, llega y comienza a fermentarte en tu corazón, en tu mente y en tu vida, hasta llegar al punto que tú ya no te das cuenta que estás perdido, que estás vendado. ¿Por qué? Porque la religión te pone vendas en los ojos. La religión te separa. La religión es la que te hace que tú eres el más espiritual en la iglesia. ¿Se han fijado? Y con todo el respeto a la audiencia y a todos mis amados hermanos, siervos de Dios, siervas de Dios, hijos de Dios, pero ¿se han fijado cómo en la mayoría de las congregaciones siempre está allí un hermanito, una hermanita, unos cuantos que ellos se creen que son los más espirituales, que ellos se creen los más santos, que ellos se creen los más privilegiados, que ellos pueden mover montañas? Entonces, eso es lo que a ellos los hace volverse religiosos, porque ellos creen que con lo que ellos hacen, que con lo que ellos están haciendo, ellos están más cerca de Dios que los demás. Esa es el rechazo, el choque que siempre ha existido entre el verdadero mensaje, entre la cruz de Cristo y la religión. Otro ejemplo, allá en el capítulo 4, déjame ver si lo encuentro acá rápidamente, el capítulo 4 del libro de San Juan, capítulo 3 del libro de San Juan. En el capítulo 3, el Señor se encuentra o llama la atención, porque yo creo que esa es la palabra más cercana que puedo encontrar. El Señor, después de todos los milagros que Él estaba haciendo, después de todas las maravillas que Él estaba haciendo en medio del pueblo, después de que muchos judíos habían creído en Él, después de que llegó el momento en que hubo un momento en ese día en Jerusalén, a donde el pueblo estaba listo para proclamarlo como rey, para proclamarlo como el Mesías prometido, y le tiraron palmas y decían: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor.
el Señor llamó la atención no solo de los religiosos, no solo de los fariseos y de los saduceos, sino que también llamó la atención de una manera particular. Y esto es lo poderoso. Llamó la atención de una manera particular a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un religioso de primera clase, un religioso a todos los niveles, miembro del Sanedrín, uno de los más prestigiados miembros del Sanedrín. Y él escucha y oye hablar de Jesús. Y la palabra nos enseña a través de los evangelios de que los fariseos siempre estaban y siempre se presentaban a cualquier evento donde Cristo estaba enseñando. Pero siempre ellos no iban para aprender, ellos iban para encontrar una manera de cómo ponerle una trampa, de cómo hacer algo, decir, ajá, lo cachamos en pecado. Entonces, el Señor sabía. Este hombre, Nicodemo, decide un día ir al Señor. Y en ese momento, yo creo que ahí en su oficina, así le dijo a su secretaria, le dijo, ¿sabes qué? Ahora es el día que voy a ir a ver a este mentado Jesús de Nazaret. Y él dijo, voy a ir. Y la secretaria le dijo, sí, está bien, señor Nicodemo, le voy a tener todo listo, le tengo el camello y le tengo a los sirvientes listos como a eso de las 2 de la tarde. Le dijo, no, es muy temprano. Así le dijo, yo estoy poniendo esas palabras. No las van a encontrar en la Biblia, ¿eh? Él dijo, no, es muy temprano. El sol todavía alumbra. Me van a mirar, mujer, le dijo. No, voy a ir en la noche. ¿Por qué este hombre llega a ver a Jesús en la noche? Llegó a ver a Jesús en la noche, ¿sabes por qué? Porque no quería que lo viera la gente. No quería que su religión tenía más impacto en su vida, su religión, defender sus 632 mandamientos que ellos mismos habían establecido, habían estipulado. Cuando el Señor nada más les da 10, ellos dicen, no es suficiente. Nosotros creemos que necesitamos 622 más. Entonces Él dice, no, voy a ir en la noche. Él va en la noche, ¿sabes por qué? Porque su religión tenía más poder, tenía más aude que el presentarse ante el Señor. Y cuando lo hace cobardemente, porque esa es la única palabra que puede encontrar. Hermano José le está diciendo cobarde a Nicodemo. Sí, fue cobarde. Le importó más lo que la gente iba a decir de él que lo que él quería hacer en su corazón. Y eso es lo que hace la religión. Te separa, te ciega. Y luego viene y se presentan del Señor y comienza y le dice, sabemos, Señor, sabemos. Y comienza a llamarle maestro. Así bien hipócrita, ¿no? Así como el Señor siempre le dijo a su gente, a la gente de Nicodemo, a los fariseos, hipócritas, sepulcros brancleados, es lo que el Señor les decía, están llenos de huesos, que de labios me hablan, me adoran, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y comienza Nicodemo y le dice, maestro, sabemos que vienes del Señor, porque si no vinieras de Él, los milagros que tú haces, nadie los puede hacer. Sí sabemos. ¿Sabes? ¿Ves un ejemplo más de lo que estaba hablando hace unos minutos? Ellos sabían la verdad. Nicodemo sabía la verdad. Los fariseos sabían la verdad, conocían la verdad. Sabían de que Jesús no podía hacer los milagros que hacía, que Jesús no podía levantar a un hombre muerto de 4 días y solo decir una palabra. Todo Jesús lo único que hizo, se paró enfrente de esa tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque él tenía el poder. Tenía el poder sobre la muerte, tenía el poder sobre la vida. Y ese Cristo es el que siempre chocará con la religión. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Ya deja de tanta payasada. Ah, sí, Señor, sabemos que vienes del Señor, sabemos que no haces estos milagros si el Señor no te ha enviado. Mas sin embargo yo aquí estoy de noche y no le digas a nadie que vine a visitarte.
Es lo que Nicodemo está diciendo. El Señor le dice: Nicodemo, ¿sabes qué? Está bien, ya, párale. Te pareces a los demás. Sos igual a los demás fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Le digo: ¿sabes qué? ¿Quieres ver el reino de los cielos? ¿Quieres ser salvo? Fue la pregunta que el Señor le hizo, y le dijo: nadie puede entrar al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. He aquí, de tal manera, dijo el apóstol Pablo, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quieres conocer ese poder que puede romper esa cadena, que puede quitar esas vendas religiosas que tal vez tus antepasados te pusieron? Yo he escuchado, y esto lo digo porque es una experiencia propia. Mi abuelita tiene 98 años, creo. Esta señora se le ha hablado del evangelio, se le ha hablado del evangelio de la cruz, se le ha hablado de la salvación, y esta señora dice: no, yo nací católica y católica voy a morir. Y si me voy al infierno, me voy al infierno, pero me voy al infierno católica. Así que otra católica más para allá. Pero yo sigo creyendo que el Señor un día tocará el corazón de mi abuela. No estoy predicando de mi abuela, pero no sé por qué mencioné esto. Mas sin embargo, vamos a volver al tema. La religión. La religión, cuando el verdadero mensaje de la palabra llega al corazón del hombre, el poder de la palabra, el poder de la presencia de Cristo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros corazones, cambia y ha cambiado a millones y millones de seres humanos a través de la historia humana. Y una de las cosas que es tan importante y tan poderosa es como el mensaje radical de la cruz. El mensaje que ahora ya no se escucha predicar. El mensaje que ahora ya no se escucha pregonar en los púlpitos o en las plazas. ¿Por qué? Porque este mensaje no trae avivamiento. Este mensaje no trae un momento de regocijo. Este mensaje no trae un momento que te hace saltar y brincar. Este mensaje no trae la euforia, no trae emocionalismo. Porque este mensaje es radical. Y de la manera más poderosa que yo puedo encontrar en las Escrituras es cuando Juan el Bautista, cuando allá en el río del Jordán el Señor llega a buscar a Juan para ser bautizado, y Juan le ruega y le dice: no, Señor, el que necesita ser bautizado soy yo, pero que tú me bautices a mí, yo no soy digno de bautizarte a ti. El Señor le dice: no, Juan, tenemos que hacerlo para que se cumplan las Escrituras, porque así estaba escrito. Y luego, mira, esto es algo poderoso, el mensaje radical, el mensaje poderoso que Cristo trae a nuestros corazones. De esta manera Juan lo describe, y de una manera simbólica, de una manera que solo nosotros que hemos llegado a conocerle en espíritu y en verdad podemos entender. Un día, versículo 29 del capítulo 1 del libro de San Juan: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo. Estas son las palabras más poderosas que este hombre, Juan el Bautista, pudo haber pronunciado. Escucha lo que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, bendita sea su santa palabra. Esto es poderoso, porque cuando Juan señala y mira a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan sabía, a través de su conocimiento, a través de todo la literatura que él había leído, él sabía que a través de los siglos, a través de los años, por miles de años, los sacrificios siempre habían sido presentados al Señor a través de un cordero, a través de sangre.
Y Juan ahora está mirando, no solo está mirando a un ser humano, pero Juan ahora está mirando a su primo hermano. Y él no dice, he aquí viene mi primo del cual yo estoy orgulloso. He aquí uno de mis familiares. Este hombre es el Salvador del mundo. Juan no lo vio de esa manera. Juan vio a lo que en sí Cristo es y siempre ha sido para esta humanidad. He aquí, dijo Juan, y le señaló el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los cabrillos, todos los corderos, las ovejas que se habían sacrificado hasta ese punto no quitaban el pecado del mundo. No podían eliminar y erradicar, arrancar de raíz el pecado. No podían. ¿Por qué? Porque eso era un simbolismo de lo que un día vendría cuando el Cristo poderoso, el Hijo de Dios, Dios mismo, convertido en hombre, tomó forma de hombre y vino a esta tierra para pagar tu culpa y pagar mi culpa. Eso es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje del Cristo crucificado. Ese es el mensaje radical. El mensaje que rompe, que llega a lo profundo y llega y saca la raíz. Por eso se le llama un mensaje radical, porque ese penetra a lo profundo de la raíz. Y es el único que puede romper las ataduras religiosas en tu vida. Él es el único que tiene el poder para llevarte directamente a la cruz. A la cruz que un día el apóstol Pablo dijo que para muchos era locura, pero para nosotros era poder de Dios. Y no solo era poder de Dios, sino que era poder de Dios para salvación. Quiero leer algo muy apreciado y poderoso que también encontramos en lo que es el mensaje de la cruz. En el mensaje de la cruz siempre hemos encontrado este rechazo entre la religión y el poder de Dios para salvación a través de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Gálatas. Y le dice, oh Gálatas insensatos. Oiga lo maravilloso y lo poderoso que es la palabra del Señor. Todos sabemos que la palabra insensato quiere decir, eso es algo así muy bonito, ¿no? Como cuando se hace una carne, no solo se hace el pedazo de carne, sino que se le echa ahí cualquier otra cosita para adornarla, para que sepa más sabrosa. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, oh Gálatas tontos. Pero él no les dice eso, ni yo tampoco se lo voy a decir, sino que él dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas es, ¿cómo es posible que hayan venido los judaizantes, que hayan venido los falsos maestros, los falsos apóstoles? Porque desde aquel entonces ya habían falsos apóstoles, predicando y enseñando de que Cristo no era el Hijo de Dios y que no había divinidad alguna en la humanidad de Jesús. Que él sí había sido un buen maestro, que él sí había sido un buen consejero, que él sí era un hombre apto para seguirle, pero no que él era un ser divino, no que en él había poder y potestad de perdonar pecados. Desde ese entonces existían estas herejías y estos engaños. Ahora el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan creído y se hayan dejado engañar, arrastrar por estas mentiras y por estas herejías? Y él les dice, hasta el punto que les dice, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que después de que se les presentó a Cristo, escuche bien, hace un momento estaba mencionando
que el poder del evangelio radica en tres eventos. El poder del evangelio y el poder de la salvación que Cristo trajo a este mundo radica en tres cosas. Y con esto termino. Quiero hacer un énfasis en lo que son estas tres cosas, porque el apóstol Pablo les dice: ¿cómo es posible que después que se les presentó a Cristo como maestro, se les presentó a Cristo como un líder poderoso, se les presentó a Cristo como un hombre que tenía el poder para sanar, se les presentó a Cristo como un hombre que tenía el poder para resucitar los muertos, se les presentó a Cristo como un hombre que tenía el poder para calmar la tempestad, se les presentó a Cristo como un hombre que tenía poder para poner nuevos ojos, para levantar hombres y mujeres de la misma muerte? Se les había presentado a Cristo de esa manera, pero ahora Pablo les está diciendo: no es posible que después de que se les presentó a Cristo de esa manera, no se olviden también que les presentamos a Cristo como el Cristo crucificado. Esto es el poder del evangelio, porque ese poder, el poder de la cruz, el poder del evangelio, el poder de nuestra salvación radica en estas tres cosas. Radica en la venida y la vida de Cristo. Radica en la muerte y sufrimiento de Cristo en la cruz. Y radica en la tumba donde Cristo fue sepultado. Pero el poder maravilloso de este evangelio, del mensaje de la cruz, es que Cristo murió y resucitó. Y porque Él resucitó, Él venció a la muerte, y ahora Él no solo venció a la muerte, sino que la palabra nos enseña que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes qué es lo que el Señor hace sentado a la diestra del Padre? Él intercede por ti y por mí. Así que cuando te sientas en problemas, te sientas en una necesidad, te sientas enfermo, te sientas que las puertas se te están cerrando, quiero recordarte: hay un poder que emana desde allá de la eternidad a nuestras vidas, y ese poder es la mano de Jesús extendida sobre nosotros, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Ha sido un privilegio esta oportunidad de presentar este tema. El mensaje de la cruz es el tema general, y hoy estuvimos hablando acerca de lo que es el rechazo o el choque entre la religión y el mensaje de la cruz. Así que gracias por su amable sintonía. Estaremos en sintonía la próxima semana, si Dios así nos lo permite, con el siguiente segmento. Así que tengan un feliz fin de semana, y que la gracia y la misericordia del Eterno sea con todos y cada uno de vosotros. Maranata. La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada